Segunda de Tesalonicenses 2:7 nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien lo detiene. Ya está en acción. La palabra del Señor nos habla de Satanás, del enemigo de las almas. Estamos hablando del opositor de la obra del Señor. Ya Él está en acción, nos dice la palabra del Señor. Pero hay quien lo detiene. La palabra del Señor tiene que ser predicada en el mundo entero. La palabra del Señor tiene que ser llevada al mundo. Hay quien detenga la venida del Señor. Hasta tanto la palabra del Señor no esté sembrada o no sea llevada por el mundo entero, según dice el Señor, Dios no puede arrebatar a su pueblo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Satanás ya se ha levantado en lo oculto a engañar al hombre. Siendo Satanás espíritu, él no se ve cuando opera en la vida del hombre. Dios formó un remanente en el cual Él preparó, le entregó, Él capacitó a hombres y mujeres para este tiempo. La palabra del Señor tenía que predicarse en el mundo entero. Fue un plan del Señor que hoy el mundo estuviera reunido en una red cibernética. Fue un plan divino. Hay un remanente que no trabaja para el Señor. Hay un remanente que trabaja para Satanás. La palabra del Señor nos explica en Primera de Juan 2 cómo se mueve este remanente que no trabaja para el Señor en la obra del Señor. La palabra del Señor nos revela varias situaciones específicas que sucedieron en la obra de Dios. Caín se mueve en el altar del Señor. Este es un espíritu que ataca la vida del hombre en el altar. Coré se levanta en contra del ministerio del hombre. Coré se levanta en contra del ministerio del hombre. Ya está en acción. La palabra del Señor en Primera de Juan 2 nos habla de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Quienes trabajan trayéndole a el hombre falsas doctrinas son los falsos maestros. Este es un espíritu que sale de Satanás. Dios capacitó un remanente específico. Satanás, siendo astuto desde el principio, capacitó otro remanente específico. Satanás preparó la obra de su casa conforme a la obra del Señor. Hay una diferencia entre la obra del Señor y la obra que Satanás capacitó. Dios
siendo espíritu y siendo santo, el hombre tiene que seguir el mandato de la palabra, el libro de la ley. Satanás siendo astuto y siendo padre de mentira. Satanás siendo homicida desde el principio. Satanás opera dañando al hombre la obra y el altar del Señor, introduciendo en el hombre ideas carnales, ideas que no tienen nada que ver con el Espíritu del Señor. Satanás, siendo padre de mentira, tuerce la palabra del Señor. En el principio, Satanás le torció la palabra a Eva y le engañó. Esto mismo es lo que hace Satanás. ¿Qué quiere, qué anhela el hombre en su corazón cuando Dios le entrega un ministerio, cuando Dios le entrega talentos? Cuando Dios le entrega el ministerio al hombre conforme al ministerio que Dios le entregó, Dios le da talentos a los hombres para que los hombres trabajen y utilicen estos talentos en la obra del Señor conforme a como Dios lo pide en su palabra. Cuando un hombre levanta un altar al Señor, este altar tiene que ser conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre. Todo lo que el hombre introduce en el altar del Señor, que Dios no le ha pedido, Dios lo ve como un ídolo. Ya está en acción, dice la palabra, el misterio de la iniquidad. Dios no es hombre, Dios no tiene rostro. La casa del Señor tanto puede ser o es cuando Dios nos habla de su casa. Dios nos habla del cuerpo del hombre, que es templo del Espíritu Santo. También Dios se puede referir a la casa de su Padre. Dios dice que la casa de su Padre, casa de oración, será llamada. Aquí tenemos un ejemplo cuando Jesús llega y ve a los cambistas vendiendo y cogiendo la casa del maestro como mercado. Dios vira las mesas, Jesús nos dice la palabra, vira las mesas y les reprende. Dios nos dice que cuidemos nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Para estos tiempos nos dice la palabra del Señor que todo aquel que se haga sabio en sus propios pensamientos, en su propia opinión, dice el Señor, que se haga ignorante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios dice que su Espíritu mora en el hombre. Si alguno se cree sabio para este siglo, hágase ignorante, dice el Señor, para que llegue a ser sabio. Dios no es hombre. Por eso Dios le dice al hombre que se haga ignorante. Si para este siglo el hombre se cree sabio, si el hombre se cree
que sabe